Job capítulo 42, verso 10. Levante su mano derecha y diga: Dios tiene recompensas para mí. Dios tiene recompensas. Amén. Job 42, verso 10. Ahí está, para los que no tienen Biblia, no trajeron, está proyectado acá. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición para muchas personas. Yo no conozco el corazón, Señor, de todos mis hermanos, pero tú sí lo conoces y tú sabes de lo que tienen necesidad. Te pido que me bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento. Como les decía al principio, Dios nos promete recompensas. Solamente hay ese tipo de recompensas en la vida de un cristiano. Porque el cristiano también vive en una vida terrenal. Y para nuestra vida terrenal, Dios también tiene promesas y recompensas para nosotros. Porque no siempre nuestra vida, nuestro reino no parte cuando uno fallece o cuando parte en la presencia del Señor. Nuestra vida en el reino parte cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empezamos a vivir en el reino de Dios. Por eso que Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vino Cristo, Cristo trajo el reino. Y Él trajo el reino de Dios para todo aquel que crea en Él y que entregue su vida a Él. Él le dice que Él entrega salvación y vida eterna. Por lo tanto, en ese momento empezamos a vivir una vida en Cristo, una vida de caminar en el reino de Dios, donde vivimos bajo los estatutos de Dios, donde vivimos bajo los principios de Dios, donde vivimos bajo las promesas de Dios y también donde vivimos bajo los valores morales y espirituales de Dios. Esa es la vida en el reino de Dios. Así como nosotros vivimos en una nación que tiene sus leyes, que tiene sus impuestos, que tiene todo, en el reino de Dios también vivimos cuando Dios tiene leyes, tiene reglamentos, tiene principios, tiene valores. Entonces cuando uno acepta a Cristo también entra en ese reino. Pero ese reino no solamente te entrega exigencias o deberes, también te entrega derechos. Porque todo Estado, todo gobierno, incluso el de Chile, tiene derecho, tú tienes derecho. Derecho, por ejemplo, a caminar por la vía pública, derecho a usar las calles, derecho a exigir alguna compensación, derecho a una vivienda en caso de que no puedas tener. Todos tenemos derechos, sabemos que todo demora, pero en la ley todos tenemos derechos. En el reino de Dios igual, la diferencia es que no son tan burocráticos en el reino de Dios. En el reino de Dios es más eficiente la cosa, porque no está el hombre metido ahí. Entonces, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, también tenemos promesas y recompensas. Pero antes de la recompensa, hay una prueba. Ese es el punto 1. Dios permite las pruebas en nuestra vida para poder traer bendición sobre nosotros. Pero ¿cómo es eso, pastor? Vamos a ir a Romanos 8:28. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice todas las cosas, está refiriendo a todas. No excluye a ninguna. Las buenas, las que no nos gustan, las alegres, las tristes, todas las cosas. Las enfermedades, como hablaba nuestra hermana, las aflicciones, todo nos ayuda bien, porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Y ahora, ¿cómo es posible que algo que a lo mejor me está causando tanto sufrimiento me ayude bien? Y esa es la ansiedad del ser humano, la ansiedad del hombre de querer tener la respuesta en el momento. Pero créanme que para Dios nada es imposible. Y la aflicción, por muy grande que sea, por mucho tiempo que la lleves, si están en la voluntad del Señor, Él puede hacer en un instante cambiar tu vida para siempre.
Nuestra hermana decía, en un desayuno yo tuve fe, le creí al Señor y el Señor al otro día ya no tenía nada. Eso no significa que recuerde a lo mejor con angustia, con tristeza el momento, pero ya ella puede vivir con eso. Fíjense lo importante de una acción de fe. Porque nosotros tenemos las promesas de Dios, pero para poder activarlas tenemos que movernos en fe. Nuestra hermana que nos contaba, dijo, ella tomó un cuaderno y escribió la fecha porque dijo, desde hoy mi depresión se va. Eso es moverse en fe. Cuando el pastor le dice, cuando le enseño yo le digo, muévanse en fe, créanle a Dios, den esos pasos de fe, no se queden ahí esperando que todo llegue, sino que se muevan en fe. Eso es moverse en fe. Eso es moverse en fe. Créale a Dios, porque para Dios nada es imposible. Las pruebas no son un accidente. No son una casualidad, porque tú, amado hermano, hermana, tú no vives por casualidades. Por lo tanto, si tu vida está pasando una tribulación, está pasando alguna angustia, o en este momento estás pasando una prueba, esa prueba no es una casualidad. No es un accidente. Dios permite que eso esté ahí porque algo va a sacar bueno de ahí. Algo Dios está ahí. Dios está moviéndose en nuestras vidas aunque no entendamos el propósito. Aunque no entendamos por qué razón lo estamos viviendo. Aunque preguntemos y digamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué si yo trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué si yo trato de obedecerte? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor? Las pruebas no son un accidente. Dios las está permitiendo ahí porque Dios nos está formando. Dios nos está enseñando. ¿Sabes qué? A los niños, los días más felices de mis niños son cuando salen de clases. Y lo otro son cuando entran a clase. Miren los niños cómo son. Pero cuando le entran a la clase le dura poco, le dura como una semana, 2 semanas. Cuando le empiezan las pruebas, las materias, ya no le gusta ya. Pero ¿por qué yo lo llevo? ¿Por qué ustedes cuando tú tienes a su hijo lo llevan? ¿Por qué? Si tú sabes que a tu hijo no le gusta, que le gustaría quedarse durmiendo en la casa, jugando alguna cosa, viendo televisión, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo forma. Lo forma. Le entrega educación, le entrega formación. Entonces tú sabes que tu hijo tiene que pasar por eso para que sea formado y para que después sea una buena persona, para que sea una persona de bien. Y si nosotros los naturales pensamos de esa manera, los hombres que somos en la tierra, terrenales, pensamos así, cuánto más nuestro Dios que es espiritual quiere que nosotros seamos formados. Cuando van a dar los niños terminan un ciclo de materias, ¿qué es lo que le hacen? ¿Y para qué es lo que es la prueba? Para evaluar si aprendió o se adquirió los conocimientos que le estaban enseñando. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos enseña a través de su palabra, nos enseña a través de alguna profecía, alguna palabra, y después de alguna manera nos pasamos por alguna situación para poner en práctica eso que aprendimos. Porque la prueba que tienes hoy no va a ser la que tienes mañana. Hoy día Dios te está a lo mejor probando y está siendo probado en un área. Hoy día está siendo probado en el área física, o en el área económica, o en el área familiar, o en algún área está siendo probado. Pero el día de mañana vas a superar esa prueba. Y vendrán otras pruebas. Lo importante es que siempre estará Dios contigo. No hay ningún día que estemos en esta tierra que no vamos a estar siendo formados y siendo llevados y enseñados por Dios para ser semejantes a Él en todas las áreas de nuestra vida. Porque cada persona, como decía nuestra hermana Janet, cada persona tiene cosas, debilidades que tiene que entregarle al Señor. Entonces, las pruebas no son un accidente. Aunque no entendamos el proceso, Dios va a sacar algo bueno de ahí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Uno dice, pero ¿cómo voy a sacar algo bueno de esto? Dios tiene cosas buenas. Y cuando termine la prueba te vas a dar cuenta de que cuando terminaste estabas mucho mejor que cuando empezaste. En el momento hay aflicción, hay angustia, pero Dios tiene siempre recompensas. Amén. Gloria a Dios.
Porque la prueba también nos prepara para recibir la bendición de Dios. La prueba nos prepara para recibir mayores responsabilidades, mayores niveles de bendición, mayores niveles de recompensa. ¿Cómo es eso? Sencillo. Sencillo. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco, no sé si ustedes vieron la noticia de SpaceX, esa plataforma espacial que está haciendo Elon Musk, el que tira unos cohetes para el espacio, así unos, ¿cómo se llaman esos? Ayúdenme, ¿cómo se llaman eso? Son transbordadores, una cosa así. Y después los lanza, dan unas vueltas y vuelven y aterrizan vertical. Antiguamente eso caían en el mar y se desperdiciaba todo eso. Esta persona con sus ingenieros lo que hicieron fueron un desarrollo pero gigantesco y lograron que digamos, el propulsor volviera y se estacionara de forma vertical y lo pudieran reutilizar. Eso yo no se lo puedo pasar a Daniel, o al Martín, o al Jesús. ¿Por qué no le puedo pasar ese desarrollo a ellos ahora? Porque no tienen todavía alcanzado ese desarrollo. Entonces, si aunque le pueda yo pagar y pasar todas las herramientas y dar todos los millones de dólares y todas las cosas y se las pusiera a ellos tres ahí y le dijera desarróllenme eso para que vaya al espacio, después vuelva y se estacione ahí, desarróllenme ustedes, ellos no van a tener la capacidad porque les falta pasar etapas en su vida. Yo no digo que no lo van a hacer, yo digo que ahora no lo pueden hacer. Yo sé que el día de mañana ellos van a ser ingenieros, van a ser extraordinarios. Y oro para que nuestros niños, los niños de ustedes y los míos, todos sean exitosos en la vida. Oro cada día para que les vaya bien, para que tengan los mejores lugares, para que bendigan después a sus padres, a sus familiares, a sus hermanos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahora yo no les puedo confiar eso. Porque no están preparados. Porque le faltan pruebas que rendir. Le faltan etapas que pasar. Entonces cada prueba que tú tienes es una etapa para alcanzar una mayor bendición en tu vida. A veces le pedimos a Dios que nos bendiga. Dios dice, sí te puedo bendecir y te quiero bendecir, pero te faltan pruebas que pasar. Porque si te bendigo en este momento, te vas a farrear la bendición. Lo voy a repetir otra vez porque parece que no gustó, pero no importa que no guste. Lo importante es que se entienda. A veces Dios no nos bendice porque lo vamos a farrear la bendición. Amén, amén. Es así. Entonces a veces agradezcámosle a Dios la prueba, porque esa prueba te prepara. Cuando termines esa prueba tú vas a tener más fe, vas a tener más convicción, vas a tener más fortaleza, vas a tener más carácter, vas a tener más valores, más principios, vas a tener más integridad. Cuando termine la prueba tu vida va a ser distinta hasta antes de la prueba. Entonces va a estar preparada para lo que Dios pueda depositar sobre ti. Va a estar preparada para el ministerio que Dios te pueda dar. Vas a estar preparada para la recompensa que Dios tiene sobre ti. Pero antes de eso hay que pasar una prueba. Hay que estar dispuesto. Porque la prueba no es agradable, no es algo que uno diga, qué rico estoy en prueba. No, uno en la prueba cae en lágrimas. En la prueba uno hay aflicción en nuestro corazón, hay aflicción en nuestro espíritu, hay desesperación. Pero ahí tenemos que aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros en cada uno de nuestros pasos, que no nos deja solos y en que en ningún momento nos va a fallar. Y aunque pareciera que hoy día voy a acostarme a dormir sin nada en mi mesa, Dios siempre tiene una promesa para nosotros y es que a sus hijos nada les va a faltar. Aunque estemos en prueba, nada te va a faltar. Gloria a Dios por eso. Número 2. La restauración después de la prueba es una realidad. Dios te restaura después de la prueba. Vamos a ir a otro verso que está en Joel capítulo 2, verso 25. Dice, digo conmigo, y os, ¿ahí está ahí o no? No, va a cambiar ahora. Joel 2, 25. Ahí para que lo leamos todos, ¿no? No sienta ninguna presión, hermano. No, sí, tranquilo, sí. Tiene paciencia el Richard con nosotros. Diga así,
restituir. Restituir. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltor y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense que Dios permitió que al pueblo de Israel le llegara la oruga la que va comiendo, el saltón, que son como langosta, el revoltón, que son insectos que van comiendo las cosechas, que lo hace pasar necesidades. Y más encima dice que el ejército que había enviado, o sea, Dios había preparado esa prueba para su pueblo, para que el pueblo entendiera de que Él es el más importante en todas las cosas. Pero no los deja ahí. Le dice, yo les restituiré lo que perdieron, lo que a ustedes les faltó, lo que les robaron. Eso Dios se los va a restituir, porque para Dios nada es imposible. Para Dios, ¿cierto? Es cambiar nuestra realidad, es solamente demora un día, un instante. Dios puede cambiar toda tu historia. Dios tiene restitución para ti. Lo que has perdido en la prueba, lo que has perdido en la aflicción, Dios va a encargarse de restituir eso en tu vida. Fíjense que la restauración no solamente y la restitución no solamente tiene que ver con cosas materiales, que sí también son parte, pero también hay restituciones emocionales, espirituales, donde a veces vivimos pérdidas que nos hacen sufrir, situaciones que nos hacen llorar. Y uno dice, pero ¿cómo si esto no puede ser restituido? Pero te quiero decir algo, nada es imposible para Dios. A lo mejor en lo natural no podemos ver su respuesta, pero en lo espiritual Dios puede restituir. Dios puede restituir, Dios puede multiplicar, porque Dios no va a dejar nuestra vida siempre en el suelo. Dios quiere que sus hijos se levanten, pero se levanten fortalecidos y bendecidos por su gracia. Aunque pasemos momentos de tristeza, aunque pasemos humillaciones, aunque pasemos necesidad, aunque pasemos aflicciones, aunque la oruga haya llegado a nuestra casa y haya comido, esté comiendo toda la felicidad, aunque el saltón y el revoltón, esos insectos, Señor, estén consumiendo cada área de nuestra vida, y uno puede decir, ya no hay esperanza. Déjame decirte algo, Dios le prometió a sus hijos que va a restituir todo lo que eso quitaron, todo lo que el enemigo te robó, Dios lo va a restituir y lo va a multiplicar. La vida de Job, como teníamos al principio, la vida de Job es un ejemplo de eso. Job, un hombre que era bendecido, un hombre que tenía familia, de un momento a otro, el enemigo quiso destruirlo y le robó todo. Y Job quedó enfermo, quedó solo, siendo juzgado, siendo apuntado por sus amigos. Job se sintió perdido. Pero ¿saben qué? Job nunca dejó de hablar con Dios. No. Él estaba, en un momento incluso le reclama, le dice, maldigo el día en que nací, Señor, todo. Pero en ningún momento dejó de hablar con Él. Job en ningún momento dejó de orar. Job siempre estuvo ahí, siempre. Y cuando llegó el tiempo y él intercedió por sus amigos, cuando pidió perdón por ellos y habló ya no más de él, porque fíjese que cuando la Biblia dice, cuando hubo orado por sus amigos, Dios le aumentó al doble la bendición. Fíjese que Job siempre había centrado su vida en él. Él era yo y Dios, solo. Y todo el proceso fue solamente para que él entendiera que hay más gente aparte de él. Porque cuando Job oró por el otro, intercedió por el otro, y ya se dejó de sentir lástima de sí mismo, de estar ahí solamente pidiendo por él y afligiéndose a él, sino que empezó a orar por aquellos que lo apuntaban. Entonces Dios dijo, ahora sí, es tiempo de que venga la recompensa. Aprendamos de Job y sepamos que la prueba no solamente se va a quedar ahí, sino que viene un tiempo de restitución, de restauración de las cosas. Hay cosas que a lo mejor no vas a poder recuperar, pero Dios te va a dar otras que sí van a poder llenar ese vacío.
llenar ese vacío que a lo mejor perdiste. En la prueba se perdieron cosas, pero después Dios va a restituir con cosas que van a poder compensar y van a poder llenar ese vacío. A lo mejor no 100%, pero sí lo van a llenar de tal forma de que tú vas a poder mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, porque aunque pasé por un momento difícil, ahora estoy viviendo un momento alegre. Porque Dios nunca nos va a dejar en el suelo, nunca nos va a dejar pisoteados, aunque perdamos todo, aunque todo se vaya, Dios no nos va a abandonar. Cuando estemos en medio de la prueba, seamos obedientes a Dios a pesar de que no entendamos las cosas. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice lo siguiente. Este Deuteronomio es el libro resumen de la ley para el pueblo de Dios, donde Moisés le hace un resumen de los mandamientos y después habla y profetiza sobre su pueblo. Le dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Cuando estemos en pruebas, obedezcamos la voz de Dios. A pesar que sea difícil, a pesar que nos den ganas de no hacerlo porque parece que Dios no me escucha, seamos obedientes con Dios. Seamos obedientes porque entendamos que la prueba produce paciencia, pero la paciencia también esperanza. Y la prueba nos aumenta la fe. A veces vamos a obedecer a Dios con el corazón quebrado, con el corazón destruido, porque estamos viviendo un momento de aflicción. Pero aún así creámosle a Dios y obedezcamos su palabra, porque siempre Dios va a traer recompensa a la obediencia. La obediencia siempre tiene la bendición de Dios. Dios ama a los hijos obedientes. Fíjense que de todos los discípulos, Jesús tuvo 12 discípulos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Hasta ahora estamos bien. Tuvo 12 discípulos. De los 12, uno fue el que lo traicionó, Judas Iscariote, porque hay otro Judas que no es Iscariote. Judas Iscariote lo traicionó. Después, Judas entrega, ¿y qué pasa con sus discípulos? Cuando Jesús es apresado y es llevado a la crucifixión, ¿qué pasa con sus discípulos? ¿Quién era lo más prominente de sus discípulos? Pedro, ¿cierto? Jacobo, etc. Pero uno de ellos se quedó con él y anduvo con él en todo su camino. ¿Quién fue? Juan, ¿cierto? Cuando Jesús resucita, llama a todos sus discípulos, ¿verdad? Y los instruye, le dice: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Según Mateo 28, sin adelante, del 19. Y resulta de que Jesús asciende, los discípulos comienzan a predicar, pero viene la palabra de Dios para entregar la revelación final, que es lo que nosotros conocemos como Apocalipsis. Porque nosotros les decimos Apocalipsis, ¿cierto? Y como que nos da susto. Pero la verdad, el Apocalipsis es la revelación final de todas las cosas. ¿Sobre quién viene esa revelación? ¿Sobre Pedro? ¿Sobre Jacobo? ¿Sobre quién viene? ¿Y por qué? Porque Juan siempre fue fiel. Y él tuvo la mayor revelación de todas. Pablo tuvo una revelación maravillosa, Pedro igual, Jacobo sí, pero Juan recibió la única revelación de todas las cosas, porque Dios recompensa la fidelidad. En los momentos de aflicción, donde Juan quedó solo, donde su maestro quedó crucificado, lo estaban crucificando, donde todos habían ido, Juan estuvo ahí fiel. Por eso que él dice, fue el discípulo amado. La fidelidad, hermanos, siempre tiene su recompensa. Las personas que se mantienen en la prueba, en la aflicción, fieles, nunca van a quedar sin ser vistos por Dios. Dios siempre tiene un ojo puesto en aquellos que son fieles.
Siempre. Cuando venga la prueba, no nos enfoquemos en lo que perdemos. Enfoquémonos en ser obedientes al Señor. Miremos, ¿cierto?, al blanco, a Cristo Jesús, y sigamos caminando. Enfoquémonos en eso. Aunque sea difícil, aunque nos cueste, sepamos que el Señor está mirando nuestra vida. Y Él, con los que con lágrimas sembraron, dice su palabra, con regocijo van a cosechar. Salmo 126, y ya vamos a ir terminando. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, fíjense que siempre Dios tiene promesa de restauración y de bendición para aquellos que siembran con lágrimas. A veces sembrar con lágrimas no es fácil, porque te levantas afligido, vas a predicar afligido, con angustia, con tristeza, y resulta de que tú miras y dices: estoy cansado, estoy cansada. Pero déjame decirte algo: cada lágrima que tú has derramado a los pies del Maestro solamente riega la bendición que Dios te va a dar. Cuando tú lloras a las plantas de tu Padre, a las plantas del Señor, esas lágrimas van regando el suelo que va a hacer brotar la bendición de Dios para ti. Porque los que siembran con lágrimas, con regocijo después cosechan. Cuando veas el resultado, cuando veas que después Dios mueve todas las cosas a tu favor y tú te das cuenta de que la bendición llegó, la alegría, todo lo que tú estabas esperando se empezó a mover, tú vas a decir: valió la pena cada lágrima que yo derramé delante del Señor. Porque las lágrimas que tú derramas delante de Dios no son lágrimas perdidas. Nunca una lágrima derramada delante de nuestro Padre es desechada. Todas las lágrimas son solamente el riego de la bendición de Dios para nosotros. Si has llorado mucho delante del Señor, déjame decirte algo: solamente has estado regando la promesa y la recompensa que Dios va a dar sobre tu vida. No es tarde, no es tarde. No creas que Dios no escucha. Dios escucha. Cuando tú siembras una semilla, la semilla no sale al otro día. Nosotros vivimos en un lugar de agricultura. Aquí de cultura de siembra, de cosecha. Cuando siembran el trigo, yo veo cuando están las máquinas, ¿cierto?, sembrando los trigos, y paso al otro día, yo no veo la mata de trigo así, o no la veo así. Yo sigo viendo tierra. Yo sigo viendo todo café. Es solo a partir de algunas semanas cuando yo empiezo a ver los brotes. Después de un par de meses ya veo que el trigo está así. Y después de más meses veo que está listo para la siega. Así pasa con nosotros. A veces vemos regar en nuestra vida cosas y vemos que la tierra no da fruto. Pero que no dé fruto no significa que la semilla no esté ahí. La semilla está. La semilla es aquella promesa que Dios te dio. Eso está ahí. Solamente está esperando el momento para salir. Y ese momento se lo va a dar Dios. Mientras tanto, riégala todos los días. Y créeme que en el momento que Dios determine, va a dar fruto y mucho fruto. Amén. ¿Sabes qué? El primer libro de Samuel, no lo busque risa. En primer libro de Samuel, capítulo 1, habla un poco de Ana, la mamá de Samuel. Y Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y dice que ella lloraba. Le pedía a Dios en oración. Iba al templo y lloraba y gemía y clamaba. Hasta que un día Dios le dijo: ahora viene el tiempo. Y de su hijo, de esas lágrimas, no nació cualquier hijo. De toda esa aflicción no nació cualquier persona, no nació un niño común.
de toda esa angustia, de toda esa aflicción, de todas esas lágrimas, el fruto de esas lágrimas fue el profeta Samuel. El gran Samuel, el profeta, uno de los profetas más grandes junto con Elías. El Samuel, el primero que ungió reyes. Samuel, un hombre que no pertenecía al sacerdocio, que no era parte del círculo, pero Dios lo hizo parte, porque las lágrimas de su madre, la aflicción de su madre fueron tan grandes, que Dios, cuando escuchó eso y vio eso, dijo: esta mujer merece un fruto digno de una persona así, y levanta un profeta de su vientre. Si has afligido, si estás sufriendo mucho, lo que va a salir de ahí no es cualquier cosa. La bendición que Dios te va a dar va a ser grande, va a ser maravillosa, y va a cambiar la realidad de muchas personas. Cada aflicción tiene una recompensa eterna. Y aunque hoy día estemos cansados y digamos otra vez no tenemos respuesta, sigamos perseverantes en eso, porque viene el tiempo en que Dios va a sacar ese fruto, y cuando venga ese fruto, créeme que será algo maravilloso. La recompensa de la prueba es maravillosa. Mientras más tarda, mejor es. Mientras más tarda la promesa, mejor es. Uno de los árboles más grandes en nuestro país, más maravillosos, es el que da la araucaria, que da piñones, que da un fruto. Ese fruto es un lujo. Puedes hacer cualquier cosa, pero ese fruto no sale de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Décadas y décadas y décadas tienen que pasar para que ese árbol esté recién preparado para dar fruto. Pero es un árbol precioso. Así es el Señor. A veces cuesta, pero cuando da fruto es bueno. La prueba produce paciencia por eso, porque nos cuesta, queremos que todo llegue luego y nunca llega. Pero créeme que cuando llega es bueno. Dios no da cosas a medias, ni tampoco hay marca Taiwán o China, o no quise decir China para no meter a ninguno, ya, pero Dios da buenas cosas con manos de artesano, hechas a mano, preciosas ahí. Si estás atravesando una prueba, no te rindas. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. A pesar de que no veas respuestas, sigue confiando y creyendo. No te rindas ahí. No te dejes vencer. Sigue, persevera. Porque Dios promete que su recompensa sobrepasará tu aflicción. Si estamos cansados, pidámosle fuerza al Señor. Si estamos agotados, pidámosle fuerza al Señor. Pero no nos rindamos. No nos rindamos. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. A veces nosotros queremos que se apure, pero no. Deja que Dios obre. Porque Dios es sabio, Dios es grande, Dios es inteligente. Él sabe más que nosotros. Esperemos en Dios y veremos la recompensa de sus manos. Y cuando lo veas vas a decir: gloria a Dios, porque era más de lo que yo esperaba. El último verso que quiero compartir con ustedes es el siguiente, Salmo 35. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará, pero la mañana vendrá la alegría. Mire qué maravilloso salmo. Es maravilloso, porque por un momento será su ira. Digan conmigo: la prueba tiene fecha de vencimiento. Otra vez, la prueba tiene fecha de vencimiento. Ahora apúntese usted a su pecho y diga: mi prueba tiene sus días contados. Dar un aplauso al Señor por eso.
Porque la noche tiene su duración. En la noche está el lloro, pero Dios promete que en la mañana vendrá la alegría. Mañana viene la alegría. Póngase de pie, por favor. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor